Larga vida y prosperidad. Es el saludo vulcano para todos los habitantes del universo que se puedan encontrar a lo largo de nuestra experiencia espacial con todos los planetas que se puedan visitar. Y para visitar planetas hay que empezar por uno, el más cercano, que es Marte. Y para ello tenemos a una persona la más adecuada que está persiguiendo un sueño desde hace años y al cual queremos de alguna forma resaltar en toda esta aventura y que nos cuente qué es su experiencia, qué es lo que pretende y qué es lo que está pasando. David Ceballos, CEO de Astroland, que lleva varios años luchando por la experiencia en España de cómo se viviría en Marte. Buenos días, David. Buenos días, Luis. Un placer estar aquí contigo. Cuéntame tu experiencia. ¿Qué es lo que pretendías? ¿Qué es lo que estás de alguna forma intentando perseguir en Cantabria principalmente? De ahí el título de Viaje a Marte, desde Cantabria. ¿Qué es lo que persigues? ¿Qué es lo que quieres lograr? Bueno, nuestro objetivo es explorar cómo va a ser el futuro y sobre todo el futuro espacial. Estamos viviendo una época trepidante, que lo que estamos haciendo, Luis, es una idea que venimos trabajando con muchas personas desde hace tiempo y todo parte de intentar ver cómo va a ser la vida en Marte. Marte es el ejemplo de la situación más extrema. Todos los momentos que estamos viviendo ahora de crecimiento exponencial de la tecnología nos está facilitando dar este paso a corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo estamos hablando de entre 10 y 15 años. Es muy probable que ya una misión tripulada pueda pisar el planeta rojo. Es ambicioso, pero hay mucho interés en que esto suceda. Ahora el siguiente paso en la exploración espacial, como bien sabes, es establecer una estación permanente en la Luna, Artemis, del cual España también forma parte de este proyecto promovido por Estados Unidos, y la NASA, en el que va a ser el trampolín, va a ser la zona de pruebas, el siguiente gran análogo para poder ir a Marte. Claro, para que todo esto sea una realidad, antes tenemos que ensayarlo en la Tierra. O sea, hay que tener un laboratorio donde probemos cómo va a funcionar todas estas tecnologías integradas, cómo vamos a resolver los problemas extremos que supone vivir en un entorno pues tan hostil para la vida humana como puede ser Marte, y además cómo va a funcionar la psique humana en una aventura tan épica que obviamente nadie ha pasado por ahí y que hay que ensayar. Tú decías de alguna forma que el ser humano trata de llegar a otros planetas. ¿El motivo cuál es? ¿Cuál crees que puede ser el motivo porque de repente tengamos interés en llegar primero a una etapa inicial como es la Luna, como comentabas, posiblemente Marte, con todas las dificultades que iremos desarrollando? Porque parece ser que simplemente un viaje a Marte parece como el que alguien coge un autobús y ya está, ya ha llegado, con todas las dificultades, no solamente del viaje, sino de la instalación. Pero ¿por qué motivo necesitamos salir de aquí? No es un anhelo nuevo, es algo que va en el ADN del ser humano, que es la exploración. Esto desde que salimos de África, que nos adaptamos a nuevos entornos, adquirimos habilidades mejoradas y nos permitió tener más probabilidades de éxito en términos de especie, pues eso está sucediendo ahora. La única diferencia es que la tecnología lo está permitiendo. Hasta ahora no podíamos plantearnos un reto tan ambicioso como ir a Marte. O sea, hay que recordar que hemos ido a la Luna, pero ni tan siquiera hemos estado allí de manera permanente. Y bueno, pues lo que hablamos, todo lo que tiene que ver con la New Space, con la democratización del acceso al espacio, las economías de escala que se están dando, las nuevas tecnologías, pues están permitiendo que el siguiente paso evolutivo en términos de especie, que es ir a Marte como planeta, porque la Luna es un satélite de la Tierra, pues cada vez esté más cerca. No solo eso, sino que además, como el motivo que nos llevó a la Luna, que fue la Guerra Fría, que fue el método para sellar la disputa entre China y Estados Unidos, entre Rusia y Estados Unidos, pues ahora está sucediendo lo mismo con Estados Unidos y China, ¿no? El primero que llegue a Marte evidenciará pues su supremacía tecnológica y probablemente el liderazgo mundial. Hay mucho en juego en este sentido. Hay que partir de la base de que todo lo que supone exploración espacial tiene que ver con la innovación en resolver problemas que hasta ahora no nos hemos planteado, y siempre que logras esos éxitos hay un avance significativo. Esa tecnología tiene una aplicación directa luego en la Tierra. Hay que recordar que toda la tecnología se ha desarrollado en la Tierra, que todo tiene que ver con lo que hablamos, con innovación. Tanto es así que el sector aeroespacial en general tiene un retorno de $20 o 20 euros por cada euro que se invierte.
Esto implica que los países más avanzados están invirtiendo cada vez más dinero en tecnologías espaciales. Hay muchos que dan en llamar ya al sector espacial como el Internet del futuro, precisamente por las oportunidades a nivel económico y de evolución, ¿no?, de innovación que se plantean. Es por lo que, una vez más, todos los millonarios no es que estén invirtiendo en tecnologías espaciales porque quieren ser un superhéroe, sino porque realmente el futuro pasa por ahí. Vamos a poner ejemplos claros. Aunque no hemos entrado todavía en la problemática, estamos dando ya un salto hacia adelante. Hay que tener en cuenta que vamos a tener que tener una estación permanente en Marte, que es un entorno muy hostil. Para ponerlo en números y que podamos ir entendiéndolo, pues hay temperaturas entre 0 y -100 grados, fuertes tormentas de polvo, una gran radiación estelar. Ese es el principal motivo por el que lo más compatible que hay con la vida humana es establecerse debajo de tierra, en los tubos de lava. Que precisamente esto, luego entraremos con una propuesta en la que nosotros estamos trabajando, pero a partir de ahí lo que sí que tenemos que resolver es cómo va a vivir de manera autónoma una tripulación de entre 6 y 10 personas durante un año, de manera con todos los recursos en destino, porque claro, poner 1 kilo en Marte de cualquier material es súper costoso, ¿no?, y dificulta el éxito de la misión. Claro, si partimos de esta premisa en la que tenemos que pues resolver cómo va a ser la comida, la purificación de aire, la gestión de los residuos, todos estos avances tienen una aplicación directa en la Tierra. Y esto implicaría un salto hacia adelante de cómo nos vamos a relacionar de una manera más sostenible con nuestro entorno y con nuestro planeta, que es realmente para donde estamos programados para vivir, ¿no?, que es el planeta Tierra. De alguna forma la Tierra ha desarrollado la vida humana, o se ha desarrollado la vida humana en la Tierra durante millones de años. Es decir, ha llegado desde un mínimo condiciones de vida hasta lo que somos ahora. Entonces, nosotros esperamos desarrollar en Marte en muy poco tiempo para poder ser, digamos, capaces y autosuficientes en Marte, como comentas, poder ser capaces de tener un hábitat mínimo allí en condiciones de que la vida humana, tal y como la conocemos y la hemos desarrollado en la Tierra, pueda sobrevivir allí. De alguna forma hay, como tú decías, varios pasos. El primero es ser capaz de tener esa tecnología, que es lo que se está desarrollando aquí con las pruebas en unos años a la Luna, con todo lo que eso conlleva, dado que la Luna al no tener atmósfera realmente lo que está creando es un problema pues, de todo tipo, ¿no?, de hábitat, de radiación, etcétera, etcétera, que es un poco lo que comentabas también de las toberas. Y en un momento dado la situación puede pasar por la dificultad enorme de vivir en otro sitio, pero no solo vivir, sino desarrollar la vida allí. O sea, no solamente llegar allí e instalarse, sino desarrollar la vida. Creo que hace aproximadamente unos 80 años que Ray Bradbury en sus Crónicas Marcianas de alguna forma ya establecía un poco lo que era la vida. Además es que no hablaba tan siquiera, creo, de tecnología, hablaba de lo que es el desarrollo de la vida humana, que es lo interesante y lo que de alguna forma también queremos ver aquí, que las personas que estén o que puedan ver esto, que al correo que hemos habilitado para ello y que seguirá a continuación, de alguna forma empiecen a hacer preguntas, que realmente se interesen en ver si hay alguna posibilidad, no solamente de Marte, sino ya tan siquiera de la Luna, ¿no? Independientemente de que creo que más de la mitad de los españoles sabemos a quién enviaremos el primero, el tema es que de alguna forma toda esta situación vaya pasando por etapas, que es lo que me ha parecido entenderte. Todo esto son etapas. También conocemos a una persona que espero que venga aquí más adelante, Bernard Fogin, que es el que estaba muy interesado en la Luna ya hace más de 20 años en la Agencia Espacial Europea, y que nos cuente también un poco qué son las dificultades que él previó y que todavía está trabajando en ello. Y de alguna forma ha colaborado contigo, como tú estás colaborando directa e indirectamente en ambas cosas con la Agencia Espacial Europea. Entonces, con toda esa situación, entiendo que estás intentando desarrollar, no hay probablemente suficiente apoyo por ahora, pero esperemos que la cosa salga adelante. La situación pasa primero por, como decías, el desarrollo aquí de la tecnología y las primeras pruebas en la Luna. Después a Marte. ¿Qué condiciones crees que son las mínimas que se pueden dar para que algo a nivel de tecnología, qué tecnologías se tienen que desarrollar aquí, que de alguna forma ya anteriormente habíamos hablado y sabemos que tengamos que llevar y transportar a la Luna, con todo lo que has comentado del coste que tiene el llevarlo, y no me refiero solamente al coste económico, sino, como tú decías, la tecnología y las dificultades, porque desgraciadamente muchas personas
bien por un desconocimiento técnico o bien porque realmente no estén interesadas, no saben las dificultades que hay salir al espacio. Y el espacio no me refiero a la Luna, me refiero a los 400 o 500 kilómetros de distancia en que está la estación espacial, en la cual estar allí unos meses es un verdadero problema. A la ida, a la estancia y a la vuelta. Hay muchas cosas que iremos contando, lo que es una estación espacial, para el que esté interesado, qué es lo que hay allí, las dificultades de vida en una estación espacial, repito, a 400 kilómetros de la Tierra, es simplemente ahí al lado comparado con la Luna. Entonces, todas esas dificultades hay que salvarlas a nivel de instalación, ya simplemente en la Luna, como decías. ¿Qué cosas se están desarrollando aquí que puedan necesitarse en la Luna? Creo que también estáis vosotros intentando desarrollar algo, ¿no? Sí, por supuesto, has planteado un montón de temas, todos súper interesantes y que a nosotros nos interesa mucho, por lo menos, empezar a pensar cómo esto funciona, ¿no? Hay una cuestión muy, digamos, por ir marcando los timings, los tiempos, ¿no? Digamos que la gran clave y el motivo son muchos, pero sobre todo es el momento en el que estamos viviendo. Una vez más, lo que decíamos, estamos a un horizonte temporal de entre 10 y 15 años, por poner una fecha objetivo, de que todo esto se vaya haciendo una realidad. El primer paso es un laboratorio, es un escenario análogo donde probar estas tecnologías y las habilidades, todo lo que tenga que ver con la habitabilidad. Estamos viviendo ese momento donde hay una hoja de ruta definida y consensuada a nivel internacional. Nosotros no dejamos de ser una startup en el concreto, o sea, en nuestro caso concreto, y cada uno va resolviendo problemas acotados y pequeños para que luego el sumatorio dé como resultado ese éxito de la misión, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es la primera parte, que es validarlo en un laboratorio, en este caso un escenario análogo subterráneo, donde ahí podemos testar todas estas tecnologías, monitorizarlo, corregirlo y una cosa importante que es que tenemos la posibilidad de equivocarnos. En el espacio, como bien sabes, no hay esa opción porque ahí supone la muerte de los tripulantes. ¿Dónde es ese laboratorio que dice subterráneo? Está en Arredondo, es Ares Station, tiene 1,5 kilómetros de largo, casi hay zonas de hasta 60 metros de alto, y esto lo que viene a dar un poco es un escenario análogo de cómo van a ser los escenarios en Marte, y a partir de ahí pues ver cómo son las comunicaciones, la gestión del agua, la purificación de los hábitats, todas estas tecnologías que antes ya adelantábamos, que necesitaremos al menos un año, y me explico el año. Este es uno de los grandes problemas. Cuando vamos a la Luna, pues son 3 días, un día y medio de ir, otro día y medio vuelves, ¿no? Estamos, bueno, pues eso, relativamente cerca. Claro, en Marte pasamos de un ciclo de 55 millones de kilómetros, la fase temporal más cercana, hasta 401 millones de kilómetros. Esto implica que hay que lanzar un cohete, unos 6 meses de tránsito con la tecnología actual, y luego esa órbita se va alejando y nos abre una ventana temporal hasta que pasa un año más. Esto implica, por lo que decíamos, hay que estar 6 meses en tránsito, un año en Marte y otros 6 meses para regresar. Sí, para que se hagan una idea las personas que lo estén viendo, los 401 millones son 1 millón de veces la distancia de Cantabria, de Santander a Madrid. Es viajar 1 millón de veces esa distancia. Así es. La cuestión es que esto implica que cuando sale la tripulación, tiene en su área inconsciente, ya sabe que no puede regresar. Durante 2 años, te suceda lo que te suceda. Imaginemos lo que esto supone en situaciones pues, de estrés prolongado, en espacios hacinados y toda la complicación que tiene una misión tripulada. Bueno, pues eso es una de las situaciones muy interesantes y que nosotros estamos validando ya en colaboración con los mejores expertos que hay en España. No son conscientes del peligro que corremos en este entorno inhóspito. Estamos preparándonos para una posible misión de emergencia. El cuerpo reaccionó con un temblor de piernas. Y superan situaciones adversas. Una pequeña dinámica de muerte y resurrección. El equipo de psicólogos son los más potentes que hay de psicología espacial en Europa. Han liderado la Mars 500 en una estación en Baikonur, han estado en todos los programas importantes de vuelos tripulados. Ellos están, digamos, en todo lo que tiene que ver con la gestión del factor humano, que en este caso puede que sea el mayor factor de riesgo que hay, el factor humano, porque la tecnología, bueno, pues oye, se valida, se desarrolla, es más una cuestión de recursos, ¿no? De la capacidad del ser humano para... Y de dinero, ¿no? Pero la otra, que es la de lo que no puedes controlar de manera tan fácil, es a los seres humanos. O sea, cómo vamos a funcionar en este reto que nadie se ha enfrentado primero
y que además la clave del éxito es la colaboración, es cómo funciona la misión en concreto. El perfil de los primeros astronautas que fueron a la Luna a nivel psicológico son muy diferentes de los que se espera que vayan a Marte. O sea, es un tema más de equipo que individual, ¿no? Y esa psicología lo que veo es que estás aplicando algunos conceptos y contactos europeos, es decir, de alguna forma estás abriendo Cantabria a Europa. De hecho, nosotros los programas que tenemos de entrenar a los astronautas análogos, la inmensa mayoría vienen de fuera de España. Son perfiles muy potentes, con digamos, un objetivo claro, ¿no? de un entrenamiento para esta vida del futuro, y casi todos los que están viniendo son de fuera. Esto es bueno porque es un faro para atraer tanto proyectos como talento, ¿no? Y es lo que enriquece la propuesta, porque si no, pues oye, no iríamos mejorando como lo hemos hecho en los 4 últimos años. Eso es uno de los puntos fuertes. Hay que tener en cuenta que dentro del mundo de los análogos, que es muy reducido, hay uno en Hawái, en un cráter que está... Perdona, define lo que es análogo, porque a lo mejor... Un análogo es lo que comentábamos antes, que es un escenario donde validar estas tecnologías. Cada uno tiene una peculiaridad y una ventaja que son complementarios, no es que sean excluyentes los escenarios, pero lo que te decía es un laboratorio, es como para validar estas tecnologías. Y hay uno ¿no? en Hawái, dices. Hay uno en Hawái que se promovió por la NASA, está en un cráter de un antiguo volcán que se llama High Seas, pero está en superficie. Luego está la Mars Society, que lo tiene en el desierto de Utah, con quien nosotros el año pasado hicimos un congreso aquí en Cantabria y vinieron los expertos de todo el mundo. Fue una cosa muy interesante y enriquecedora. Y también está en superficie, y luego están los chinos, que lo tienen en el desierto del Gobi, pero ellos van un poco más de manera independiente. Hay quizá una problemática en Europa, y por eso digo lo de abrir Cantabria a Europa, y es porque es curioso, porque las experiencias que yo más o menos he entendido es que en Europa se hace en Lanzarote, que es una cosa abierta y simplemente de paso, en el sur de Italia, y prácticamente no existe, salvo, bueno, Huelva, pero no existe un entorno, eso que llamas análogo, similar al que hay en Cantabria, que es prácticamente lo que se podría hacer quitando el tema de gravedad, que no, evidentemente la Tierra es muchísimas más veces que en Marte. Quitando ese entorno, quitando el tema de gravedad, el entorno que creáis es prácticamente el mismo que se podría considerar a nivel de supervivencia en Marte, ¿es cierto? Justo, y además este es el único con carácter permanente subterráneo que existe a nivel mundial. Nosotros, en cuanto al tema de la gravedad, que obviamente eso no lo podemos hacer porque es un tercio de la terrestre, lo que hacemos son analogías. Los trajes que llevamos pesarán un tercio de los trajes que se lleven a Marte. Todo lo que tiene que ver, hay un airlock para hacer la descompresión, simularla esos 10 minutos para igualar compresiones. Tenemos pues las simulaciones necesarias para que esto sea viable. Hay muchas peculiaridades que iremos hablando de que, claro, los trajes no tienen nada que ver. Por ejemplo, los de Marte con los de la Luna, porque en la Luna hay que enfriar y calentar. Pasa de 100 sobre 0, de 100 sobre 0 a unos 200 bajo cero en el mismo día. Esto es algo que hay que enfriar, hay que calentar, hay una microgravedad, no es que sea un tercio, sino que allí es mucho menor en el espacio, por eso los trajes pues son de estos de tipo Michelin que todos tenemos en la retina y no son pues como los que tienen que ver en Marte. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Marte, si te quedas en una cueva y haces una vía de aire, pues también estás muerto. Hay otro tipo de protecciones a la abrasión, que son diferentes del programa de necesidades de los trajes, ¿no?, que tenemos ahora mismo en la Estación Internacional. Vamos a ver un vídeo que nos ha pasado gentilmente David sobre esta situación que hay de simulación en el análogo que hay en Cantabria. Es decir, de alguna forma vosotros ya tenéis súper preparado toda esa situación para que cualquier tipo de experimento, sobre todo a nivel europeo, se pueda desarrollar aquí sin ningún problema, a nivel psicológico y a nivel habitacional y supervivencia, si he entendido bien. Así es, así es. De hecho, cada uno de los participantes en muchas de las ocasiones traen sus propias investigaciones. Pues ahora están haciendo de interacción de hombre y robot, por ejemplo, o están haciendo cómo hacer los cultivos en entornos extremos. Hay diferentes propuestas que se hacen por misión, no hay dos misiones iguales, en las que, luego más adelante o en otro momento ya entraremos un poco a ver cómo se diseñan, por qué se hacen y qué objetivos y conclusiones se sacan. De hecho, ya hemos sacado publicaciones en colaboración con la Universidad de Cádiz, en todo, digamos, a nivel del contexto aeroespacial,
y todo esto, digamos que es algo que tiene un inicio pero no tiene un final, ¿no? Esto va incrementando. Claro, entonces me has planteado un montón de ideas que nos ilusionan todas, como bien sabes, y nos preguntabas, oye, ¿cuáles son las fases? Las fases van a ser, pues, lo que decíamos, primero validarlo en la Tierra, luego en la Luna de tránsito hacia Marte, ¿no? Artemis, que está para 2026, que es la estación permanente en regresar a la Luna, luego es tener, digamos, una lanzadera, ¿no? Por los temas de ahorro de combustible de la Luna hacia Marte, y luego ya establece una colonia en Marte. Claro, la primera misión, para que sea un éxito, tiene que ir y regresar, ¿eh? Ya sabes que había un programa muy poco estructurado, ¿no? Que era el Mars One, sí, que planteaban, bueno, solamente un viaje de ida. Eso no tiene mucho sentido para nada, ni en exploración, ni en nada, porque lo que queremos ver es qué efectos, qué información se trae, y sobre todo traer muestras, ¿no? De todo lo que tenga que ver. Ahora van a traer, en teoría, muestras de vuelta para estar intentando identificar vida en Marte. Extremófila bacteriana, también cuando quieras hablamos de este punto, que es muy interesante. La cuestión es que el siguiente ya será tener una colonia permanente. No quisiera llegar tan lejos ahora, sino poco a poco ir avanzando. Como tú dices, hay muchas etapas. Quizá yo he planteado antes una serie de etapas en las cuales yo me gustaría desarrollar. Lo único que he hecho es, de alguna forma, dar una idea del principio a fin de todo lo que hay que hacer. Y todo eso me gustaría para que, sobre todo porque yo estoy convencido de que muchísima gente, y sobre todo en Cantabria, no conoce lo que se está haciendo, no conoce dónde se quiere llegar y, por supuesto, no ve las dificultades y el día a día. Entonces, respecto al día a día, me gustaría saber qué experiencia has visto tú que han tenido todas las personas que de alguna forma han entrado allí a hacer estas pruebas, estos test psicológicos y ambientales en el análogo de Cantabria. ¿Qué sensaciones han tenido? ¿Qué te han contado? ¿Qué te han transmitido? Absolutamente espectacular. Hay que tener en cuenta que nosotros lo ves como prácticamente una película, pero ellos lo están viviendo. O sea, tiene un nivel de inmersión, un nivel de sugestión altísimo. Nosotros tenemos todas las simulaciones para, digamos, replicar cómo va a ser esta vida en Marte. Un ejemplo que parece sencillo, pero que tiene su implicación, es la gestión de latencia en las comunicaciones. Nosotros, cuando hablamos con ellos, tú hablas desde el Mission Control, que está en el Parque Tecnológico, nuestro pequeño Houston, para entendernos, y el astronauta análogo, que está en la estación, pues tiene que recibir esa información, y luego, hasta después de 8 minutos, no nos llega a nosotros. Esto te da una sensación de aislamiento total. No puedes la interacción desde la Tierra con lo que está sucediendo en Marte. Es decir, que todos los que hay ahora tan aficionados al teléfono y a la contestación inmediata, esos no son candidatos a astronautas. Sí, así es. Una de las cosas que ven como positivo es la desconexión precisamente de las redes, ¿no? Sobre todo, hay que tener en cuenta de que allí no hay conexión con el exterior, y esto lo que implica es que puedes poner foco, puedes poner atención plena en lo que estás haciendo, y sobre todo, que una vez más, que es lo que nos interesa, tu mente la llevamos a este nivel de sugestión, ¿no? De conexión es muy interesante porque supuestamente hubiera alguna posibilidad de hacer una conexión intermedia y demás. No deja de ser una transmisión que tarda, pues eso, 8 o 10 minutos entre la ida y la vuelta, y de alguna forma incluso puede estar perjudicada o interrumpida. Es decir, eso es una de las cosas que me imagino, y como tú estás diciendo, estáis viendo en ese hábitat, qué situación psicológica tiene una persona que de repente se encuentra o bien con una distancia, digamos, de contacto temporal de unos minutos, o incluso sin contacto, o incluso en situaciones verdaderamente difíciles en las cuales de repente ese contacto no existe, esa ayuda médica, esa situación en la cual qué hacer, siguiente paso, tiene que estar no solo preparado para, digamos, para el viaje, para la estancia, para esa diferencia de tiempos, y además para salir a flote de un problema en el cual no tiene ayuda. Es decir, el trazado psicológico es brutal, y eso es lo que imagino y lo que he entendido que estáis haciendo aquí. Sí, entre otras muchas líneas que ahora te iré comentando, pero lo que has dicho es así, o sea, completamente cómo se desarrolla una misión, para lo que se entrenan. Cada uno tiene un rol específico dentro de las tripulaciones, pues los hay de psicología, los hay de biología y los hay de ingeniería, principalmente estos 3 pilares.
Claro, hay que tener en cuenta que todas estas eventualidades se pueden dar, con lo cual hay que entrenarlo primero. O sea, el ejemplo es lo que pasa, bueno, hay una charla TED que es muy famosa, pues de un astronauta que va al espacio y haciendo una operación extravehicular se queda ciego. Claro, él como ya lo había entrenado primero sabía que era algo que podía suceder y que entra dentro de lo posible. Radiación, por ejemplo. Y lo segundo es que ya tienen claro cómo actuar, pero porque lo había entrenado primero. Esa es la clave, ese es lo que nosotros hacemos aquí. Entonces, todos estos escenarios y muchos otros son los que vamos planteando. Algunos ya se los esperan y otros son totalmente imprevistos, ¿no? Para ver cómo reaccionan. Pero claro, lo que comentamos es que cómo funciona la tripulación, cómo se desarrollan estas situaciones de estrés, nos va dando procedimientos, procesos que luego además se podrán implementar eventualmente cuando se vaya a Marte, ¿no? Que es una especie de retorno simulado de lo que comentabas antes, de que en Marte, si la gente se quedara allí, si los astronautas que llegaran se quedan allí, todo este tipo de dificultades, además de la dificultad de conexión y de comunicación que hemos hablado, se perderían. Entonces, Sí. de alguna forma ya estáis haciendo los protocolos para que por lo menos durante esos minutos en los cuales no hay contacto, o incluso que no lo pueda haber, tengan un protocolo a seguir y que puedan salir de esa situación tan difícil. Y todo eso se está entrenando. Claro, por supuesto. De hecho, nosotros, bueno, lo que tenemos son unos manuales operativos donde se van... Primero hay una acción formativa, que nosotros tenemos un campus virtual, durante 3 meses se van preparando de manera previa antes de venir, cada uno para su rol específico, y luego hay unos días de entrenamiento fuera de la estación, y luego ya es cuando se entra a validar en la misión, que suelen tener más o menos 5 días, es en lo que estamos ahora. Hemos hecho una de 15 días de manera excepcional, pero todavía son tiempos que deberemos de ir aumentando en el tiempo, más adelante, ¿no? Lo que estamos comentando es que todas estas situaciones que nosotros vamos validando desde Mission Control, antes decíamos, en Marte pasamos una distancia mínima en las comunicaciones por la distancia de 4 minutos hasta 22. O sea, 22 en el momento de mayor alejamiento puede ser 22 de ida y 22 de vuelta. Esto implica que desde la Tierra no tenemos ninguna capacidad de decisión. Todo se tiene que tomar en destino. Por eso hay un rol de comandante. Y hay que pensar en esos 22 minutos de ida y de vuelta, es decir, prácticamente una hora, toda la cantidad de cosas que podrían suceder, que es lo que estáis haciendo de alguna forma, las cosas que podrían suceder, tratar ya de ir preparados para ello. Pero yo me gustaría que el que esté viendo esto, que se haga una idea en una hora, y simplemente que controle en una hora en casa, en la calle, en cualquier sitio, sobre todo cuanto más exterior sea y menos controlado sea el ambiente mejor, qué cantidad de cosas le podrían pasar para los cuales no están preparados, o si pasaran, qué condiciones tendrían de reacción. Claro, hay que tener en cuenta que además están de manera habitual asumiendo un riesgo muy alto, haciendo operaciones extravehiculares, están pues sometidos a la radiación estelar, a todo tipo de eventualidades. Hay tormentas que llegan hasta 400 km por hora en Marte, de un polvo muy liviano además, suele estar mucho tiempo en suspensión. La atmósfera también es mucho más liviana, con lo cual no es... Pero te quiero decir que la problemática existe, y lo que decíamos antes, todo hay que ensayarlo primero, hay que validarlo, y nosotros lo que hacemos es un schedule que es minuto a minuto, que es lo que tienen que hacer, y luego unos manuales operativos para, depende si tienes una incidencia, cómo reaccionar. Claro, esto cuando está en la teoría es muy sencillo, cuando estás en situaciones de estrés no lo son tanto, ¿no? O sea, precisamente esas reacciones son lo que medimos, lo que se va aprendiendo. Y, bueno, pues lo que decíamos antes, con esa posibilidad de equivocarnos en la Tierra para no hacerlo el día de mañana en el planeta rojo, ¿no? Salimos para el Astrobase. Y de hecho voy a contar rápidamente una anécdota que probablemente no se sepa, y es que con respecto a esas actividades extravehiculares significa que sales fuera del ambiente que está controlado, como puede ser la Estación Espacial salir fuera. Una de las primeras actividades extravehiculares que hubo en la Estación Espacial, hubo la fortuna de poder entrar antes de que hubiera una radiación solar, esos flares que se llaman, esas llamaradas solares que de repente inundan todo el espacio de fotones y de cargas bastante elevadas, que pueden perfectamente abrasar a una persona que no esté protegida por la atmósfera, como es el caso de la Estación Espacial. Y ocurrió que justo cuando reentraron, a los pocos minutos hubo esa radiación que les alcanzó hacia la Estación Espacial, que afortunadamente estaban de alguna forma a cierto nivel de aislamiento.
que cosa que tampoco sabe mucha gente, que muchas de esas radiaciones prácticamente atraviesan los metales. Las memorias que nosotros usamos en los teléfonos, si estuvieran fuera, muchas de ellas prácticamente en un año caerían bastantes veces atravesadas por ello. Entonces, esa otra sensación que comentabas antes de extravehiculares, de acciones extravehiculares, hasta que llegas a Marte, y en Marte, como decías, no se puede, y de ahí el punto, no se puede estar en la superficie, ¿no? Bueno, un símil claro para que entendamos sería como meter a un hámster en un microondas. O sea, no es compatible con la vida humana. Por eso hay que tener una radiación, o sea, una protección, perdona, y de manera natural, como primer paso, meterse debajo de tierra, aunque luego hagas las operaciones extravehiculares fuera. De hecho, las eyecciones de masa coronaria es algo que se simula. Claro. Tenemos un tiempo, desde que sale del Sol, entre unos 8 minutos a la Tierra. Marte está un poco más lejos, con lo cual casi 10 minutos, dependiendo cuál es la órbita. Pero la cuestión es que eso se sabe y eso hay que adoptar una emergencia para ir a una zona especialmente protegida y esperar a que eso pase, ¿no? Luego ya veremos los daños que hace a todos los elementos de comunicación o y todo lo que esté electrónico, claro. Pero por eso decía yo que de todas formas, de alguna forma, eso se atraviesan metales y demás, con lo cual el que pueda pensar que un traje espacial le puede proteger, que se vaya quitando la idea. Es decir, solamente hay la posibilidad de que cuando no estás expuesto a la radiación solar directa, estar de alguna forma protegido por un cierto nivel, digamos, de tierra o de superficie marciana. Igual en la Luna, porque también estamos en unas condiciones más o menos parecidas en cuanto a la radiación. Y eso, de alguna forma, vosotros volvemos al tema, simuláis los protocolos que llevan esas temporizaciones, que las personas que estén ahí, los astronautas que estén alertas de esas temporizaciones, de esos problemas y que sepan reaccionar, ¿no es cierto? Es decir, estamos tocando una serie de problemas que quizá cuando la gente piense, o la mayoría de las personas piensan que el viaje a Marte es algo, bueno, hay que llegar allí y es la dificultad, son tantas dificultades añadidas que de alguna forma todavía estamos empezando simplemente a ver qué es lo que puede pasar y cómo se puede proteger. Y vosotros estáis en ello. Sí, claro, bueno, tenemos ya mucho recorrido, ¿eh? Yo siempre digo que el reto de verdad fue en su momento llegar a la Luna. Es algo absolutamente impensable con un nivel de tolerancia al fracaso muy alto, porque bueno, todos sabemos que ya tenían previsto el mensaje de qué decir en caso de que no fuera éxito, que era muy probable, ¿eh? O sea, cuando te pones además a analizar todo lo que sucedió, que aterrizó de manera manual, no tenían suficiente combustible para regresar, no, bueno, es una cosa absolutamente épica y con lo que decíamos, esos niveles de tolerancia al fracaso hoy no se valoran. Puede tener éxito o no, pero todo precisamente se mide mucho más. Hay que, bueno, también ha avanzado mucho más la tecnología y esto nos lo permite. Y en ese sentido, si me permites, voy a contar otra experiencia, aunque sea un poco personalizar la cosa. He estado bastantes veces en la NASA y me he subido a una cápsula Apolo, lo que es la cápsula en sí, me he subido en ella. El entrar en la cápsula ya era una dificultad, el estar dentro es algo realmente claustrofóbico. Nadie que no pueda ser capaz de soportar días y días metido en un sitio sentado, quieto y absolutamente, simplemente maniobrando y haciendo cosas donde todo lo demás es el traje el que lo tiene que absorber, y no voy a entrar en detalles escabrosos. El tema es que además, otra cosa que no sabe la mayoría de la gente, es que en aquel momento no había un teléfono móvil que se conectara perfectamente. Había un ordenador que era tan sumamente básico que solamente podía hacer unas funciones principales y todo era a base de una programación casi instantánea. Entonces, eso es impensable. Yo estoy seguro que muchísimas personas nacidas después del 70 o el 80 no entienden lo que estoy diciendo. No entienden lo que es sentarse en un sitio así, donde prácticamente casi no te puedes mover, donde lo único que tienes es las funciones más básicas, como si tuvieras un teléfono, para que me entiendan los jóvenes de ahora, como si tuvieras un teléfono de estos que se abren y simplemente tiene un teclado, casi a ese nivel. Entonces, no hay una sensación de control, sino todo lo contrario, hay que estar controlando en todo momento. Es angustioso, es angustioso. Yo me imagino que eso llevado al nivel que estáis vosotros de Marte, tiene que ser realmente, casi no digo un Superman, pero sí superhéroes. Sí, bueno, yo he estado en la Soyuz y la Soyuz es increíble porque tenía un palo para dar los botones, porque claro, tú vas atado
y ahora lo ves con las naves de Dragon de SpaceX y lo tocas, pero es que hasta hace 2 días se hacía todo con la lanzadera rusa. Entonces es que les ves y tienen un palo para dar los botones que dices, pero ¿cómo puede ser? Efectivamente, absolutamente claustrofóbico, tienen que tener un entrenamiento mental fortísimo y una base mental, los astronautas, muy, muy fuerte. Por eso no es casual que habrá habido una convocatoria astronauta y había casi 25.000 personas para 8. Estos 8, bueno, entre ellos 2 españoles, ha sido, pues efectivamente, ese tipo de cualidades lo que buscan, entre otras muchas, ¿no? Yo he sido, compañero y amigo de Pedro Duque y también conozco a ya fallecido Hugo Ockels y de los 3 o 4 astronautas que ha habido, italianos, holandeses, ya digo españoles, y la sensación que tienen son de gente relativamente tranquilos, relajados, que son capaces de soportar cualquier tipo de presión, lo cual ya me gustaría a mí estar en esas situaciones, ¿no? Entonces yo me da la sensación de que todo esto que estamos diciendo, que espero poder ir desarrollando, sois los únicos que lo hacéis en Europa. Sí, bueno, hay Lunares, es una empresa que está pero bueno, haces como muy concreto, muy pequeño, que está en Polonia y nosotros ahora... Bueno, pero de pues, superficie. No, claro, es de superficie. Sí. No, subterráneo, el único que existe a nivel mundial es el nuestro, por eso es tan interesante. Y por eso, pues, con Bernard Foy estamos haciendo cosas con toda la red de astronautas análogos internacionales. Ahora estamos en un proyecto muy interesante que se llama The World Biggest Analog, que es el mayor análogo del mundo, que... No sé si te recuerdas, hubo un primer análogo que fue muy famoso, que se hizo por un multimillonario en Arizona. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Que era súper espectacular y que, bueno, pues la primera experiencia salió mal porque psicológicamente no estaban entrenados y hubo un conflicto muy fuerte al final de la misión y llevó a que aquello no tuviese continuidad. Ahora lo están rehabilitando, se está poniendo otra vez en marcha. Es un buen punto, perdona, porque yo me imagino, ya lo desarrollaremos, la responsabilidad que tenéis sobre las personas que entran ahí, además. Sí, bueno. Es decir, vosotros tenéis varios niveles de actuación, no solamente lo que estamos hablando de la gestión y, digamos, la preparación de las personas que entran ahí, los protocolos, es que además, cuando salen de ahí, ya han cambiado algo. Totalmente, bueno, han cambiado mucho, o sea, es un rito casi de iniciación, porque claro, de esto te transforma completamente, hay muchos aprendizajes de por medio, de hecho nosotros también lo hacemos, no solamente para el contexto aeroespacial, para entrenar equipos de alto rendimiento, para hacer equipos de alto impacto, todo lo que tenga que ver con el entrenamiento mental y sobre todo del área inconsciente del cerebro. Hemos estado haciendo con defensa, con otras líneas que tiene que ver también con, bueno, pues precisamente cómo vamos a entrenar el área más importante del cuerpo humano, que es el cerebro, ¿no? O sea, ese entrenamiento, que nosotros tenemos un programa que se llama Mars Mind, diseñado por nosotros en colaboración con la Universidad de Cádiz, donde digamos que tiene unas herramientas, unos aprendizajes que trascienden obviamente a la propia misión, mucho más importante, ¿no? Pero ahí es donde se validan, porque lo que decíamos antes, o sea, necesitamos el trabajo de campo para que realmente todo esto que tiene que ver con emociones, con cómo gestionar cualquier tipo de eventualidad, pues si no lo ves en trabajo de campo no lo vas a poder poner en práctica de verdad, ¿no? ¡No! Hasta el punto de vista sois exclusivos, que vosotros mismos habéis prestado cosas que vosotros tenéis, habéis dejado equipos y demás a otras entidades, de forma que vosotros sois casi pioneros en algunos de los diseños que tenéis, ¿no? Claro, sí, y además como nosotros ya tenemos los equipos, pues efectivamente colaboramos, hemos hecho misiones en los tubos de lava, en los tubos de hielo en los tubos de lava de Islandia, precisamente. Estamos colaborando con otras organizaciones, sí que es cierto, y un poco volviendo al World Biggest Analog, que será la mayor misión que se ha hecho de análogos en el mundo, que será para el año que viene. Ahora vienen unos cuantos vienen de su equipo aquí a hacer misiones también, y esto va a haber misiones en todo el mundo. O sea, las que hemos dicho antes, hay alguna otra que se está haciendo ahora en Australia. Entonces vamos a hacer una misión como si fuera Marte-Marte,
con diferentes estaciones. Imaginemos que vamos a Marte y van los chinos, van los rusos, y vamos a gestionar una misión internacional, ¿no? En la que nosotros tenemos un papel importante. Ahora, justamente la semana que viene, en Arizona va Íñigo Muñoz Elorza en representación de Astroland, y ahí es donde estamos montando esta gran misión que tiene además una proyección internacional. Se va a generar un documental, se va a hacer un montón de contenido muy interesante, y lo que estamos intentando es estandarizar ya un poco a nivel internacional pues todos estos protocolos que antes íbamos diciendo, y bueno, pues que haya esa colaboración absolutamente necesaria en lo que tiene que ver con la vida en entornos extremos. Y en ese tema, y es cierto, a lo mejor en Marte nos podemos imaginar que va a haber múltiples bases, que va a haber múltiples países, pero yo creo que sería el caso de la Luna. Igual, ahora... En la Luna ya están entrando prácticamente todos, para que las personas que están viendo esto se imaginen la dificultad que va a ser el hecho de poder establecer unas mínimas de reglas, aunque parezca muy prematuro en Marte, está pasando en la Luna. Ya está pasando en la Luna. Sí, ha pasado en la Antártida, o sea, como ejemplo más cercano. Correcto. Y pasa en la Luna. Hay una ley ultraterrestre. Todo esto está por escribir. O sea, está habiendo unos cambios muy importantes. En el año, me parece que hace 3 o 4 años, cambió la normativa internacional porque decía que ningún país podía reclamar para sí un territorio ultraterrestre, pero cambió diciendo que, pero sí un ciudadano, ¿no? Pensando ya un poco también en estos emprendimientos de personas como Elon Musk, que ya tiene un programa muy ambicioso, muy claro, y un objetivo concreto para establecer una colonia humana en Marte. Ese es su objetivo. De hecho, todas las decisiones que toma de manera separada en sus diferentes empresas tiene como objetivo final que tenga una aplicación en Marte. Es una cosa absolutamente increíble. O sea, tiene una hoja de ruta brillante. O sea, no... De esto, si quieres, otro día también podemos hablar, porque es absolutamente interesante. Pero la cuestión es que lo que decía, esto ya hemos vivido antes situaciones de estas, ¿no? Los virreinatos. O sea, desde aquí no puedes gestionar un territorio tan lejano. ¿Cómo vas a...? Lo que decía Elon Musk, que lo ha dicho, dice, ¿cómo me van a gestionar desde la Tierra lo que yo voy a hacer en Marte? O sea, se abre, que antes has abierto ya un poco esta línea, algo absolutamente increíble, ¿no? Porque estamos hablando en todo momento de tecnología necesaria, absolutamente vital para poder hacer esto una realidad, pero hay otra muy interesante, que es cómo va a funcionar. O sea, todo lo que tiene que ver con humanidad es cómo vamos a funcionar como sociedad. Esta eventual sociedad marciana, que nace de cero, de un tablero en blanco, donde tenemos la oportunidad de hacerlo bien desde el inicio, pero obviamente hay que ensayarlo una vez más en la Tierra primero. ¿Cómo va a ser la gobernanza? ¿Se va a tomar las decisiones igual que la Tierra? Una cosa tan sencilla, ¿no? De esto hemos hablado mucho, ¿eh? La verdad que colaboramos con expertos muy interesantes, pero allí no se va a usar el dinero. ¿Cuál va a ser la unidad de valor, de intercambio de valor? El legado vital es y sobre todo pensar a qué 3 personas se lo dirías. Esta es una de las cosas que nos cambia la vida, y es decir, nos vamos a morir y llegaremos hasta donde nos digáis. Muchísimo. Aunque parezca una tontería, en las crónicas marcianas de Bradbury, que de alguna forma, repito, incidía en la parte humana, la dificultad, porque ya disparaba, como otros muchos, como fue Arthur C. Clarke con los satélites, que ahora estamos tan acostumbrados, y todavía hay de alguna forma ya prácticamente casi el detalle definió eso. Lo mismo pasaba con Bradbury. ¿Qué pasa con el habituallamiento? Ya no solamente lo que se puede hacer allí, pero es que antes hay un habituallamiento, hay unas idas y venidas que decías tú antes que no se puede dejar allí. Todas esas dificultades crean que el ser humano que vaya allí, de alguna forma, pues por ejemplo, una simpleza como que esté esperando una nave que llegue con el habituallamiento que necesite, ya sea tecnológico, ya sea de vegetaciones, etcétera, que se puedan necesitar allí. Todo ese tipo de cosas prácticamente se obvian cuando estás hablando del viaje a Marte. Todo el mundo piensa Tierra, Marte, pero por medio todas las dificultades que hay, como tú dices, a nivel psicológico, a nivel de relaciones humanas, a nivel de relaciones, digamos, no digamos políticas, suena feo, por lo menos tecnológicamente. Los que nos gusta la tecnología, la política solamente, digamos, la utilizamos para lo que es la ayuda tecnológica, pero el resto es complicarnos la vida y tratar de sacar a flote una tecnología humana para unas relaciones humanas donde lo que se necesitan es que entre los humanos de alguna forma se relacionen, no que se creen todavía otros niveles y otras capas.
Entonces también pensamos, y en ese sentido, a nivel de capas en Marte, también pensamos si la posibilidad de una sociedad allí sea más humanizada, si se puede llamar así, de forma que no haya esas discrepancias y divergencias por la dificultad de supervivencia. Eso también es otro tema, imagino que de alguna forma antes o después se sacará adelante. Entonces, repito, vuelvo a insistir y sobre todo me preocupa mucho, y es que el viaje es eso, el programa es eso, viaje a Marte desde Cantabria. Insisto en que vosotros sois una empresa de alguna forma psicológica y digamos relacional, humana, avance y puntera en Europa y prácticamente en el mundo. Hay muy poco, como tú estás diciendo, y se siguen haciendo esfuerzos, reuniones y tratar de avanzar. Se puede pensar que es un tiempo y un dinero perdido, pero claro, cuando hace cosa de 60, 80 años no se sabía nada de una estación espacial, también se pensaba. Ahora estamos viendo todos los avances, como tú dices. Yo he llegado a hacer ejemplos de que el famoso Pirex, que todo el mundo utiliza ahora en casa como una cosa frecuente y que va a la esquina a comprarlo, no se da cuenta que viene del vidrio espacial, de la protección para poder ver dentro de la estación espacial o de una nave que puedas estar viendo a través de ello con un cierto nivel de seguridad. Otras muchas cosas, las mantas térmicas que se están utilizando y demás, eso viene de la protección de los satélites para esas diferencias que tú estás diciendo de 100 y pico grados entre la noche y el día. No estamos hablando invierno-verano, estamos hablando la noche y el día en menos de 24 horas, 120, 140 grados de diferencia de temperatura. En la Tierra, por ejemplo, si no tuviera atmósfera, tendríamos 33 grados menos. Pues eso es lo que pasa afuera. O sea, de alguna forma, todas esas experiencias que se han aprovechado, y se han aprovechado muchas veces a nivel particular y comercial, no se aprovechan a nivel tanto tecnológico-social, porque de alguna forma se está pensando en tratar de sacar provecho de la Tierra, de Marte, etcétera, pero provecho a nivel comercial, pero no a nivel humano, no a nivel general, no a nivel de ese establecimiento de casi una nueva sociedad para que los defectos que tenemos ahora renacer y sacar adelante una sociedad distinta. Que hemos visto muchísimas películas de ciencia ficción, libros y demás, donde trata de hacer eso. Los famosos libros de Asimov, de Fundación Imperio, etcétera, tratan de ello y no se consigue. No se piensa en ello, solamente se piensa en cómo se puede explotar y cómo se puede llegar a ello para, de alguna forma, evitar que la Tierra esté superpoblada o cuando llegue dentro de 3.000 o 4.000 años la radiación a tal nivel en la Tierra tengamos que estar más lejos, etc. No se piensa en esa sociedad, es curioso. No se llega a una situación en la cual se intente restablecer un mínimo de equilibrio en la sociedad y partir casi de cero, no de cero, tenemos experiencia, pero partir de una sociedad equilibrada y equitativa. Eso no se piensa, solamente se piensa en el factor comercial o en el factor, digamos, de instalación para poder sobrevivir. No es una cosa, no sé si eso es un tema que lleváis adelante. Si... Claro, por supuesto. No, es que, una vez más, es que comentas temas muy interesantes. Los primeros pasos de Internet, la microelectrónica, los pañales, papel albal, las herramientas con batería, todo esto se ha inventado precisamente por resolver estos problemas extremos que supone la vida fuera de la Tierra. Y esa tecnología, que hacen muy bien los americanos, hay una transferencia tecnológica para que se aplique a mercado, ¿no? Que lo hacen muy bien, no solamente la innovación, sino el desarrollo a mercado. Que esa es otra de las cosas que luego también, si quieres, comentaremos. Claro, esto es importantísimo, es lo inmediato, y luego hay un factor difícil de valorar, ¿no? Y por eso, una vez más, que es la inspiración. Dice que hay una generación completa, sobre todo en Estados Unidos, que gracias a llegar en su momento a la Luna, pues se permitieron soñar, se permitieron crear y tuvieron ese futuro sin límites que les ha permitido a día de hoy a ser la principal nación, ¿no? a nivel de desarrollo. Claro, todo eso estamos ahora a punto de volver a vivirlo. Es una situación absolutamente necesaria en términos de evolución humana. O sea, una vez más, si cogemos como ejemplo el desarrollo, el ADN explorador va en la condición humana y todo esto tiene que ver con poner luces largas. Ahora, claro, nosotros lo vemos en términos de una vida que puede ser 80, 100 años, ¿no? Entonces tú lo ves a una vida tuya, pero la humanidad tiene mucho más recorrido. El siguiente paso evolutivo es salir de la cuna, este punto pálido azul, como decía Carl Sagan, y empezar a, en términos de especie,
evolucionar. Y volviendo a tu inicio de Vulcano, es un ejemplo buenísimo, porque el bar de Star Wars, esto también lo hablamos mucho con Eudald Carbonell, ¿no? que hemos hecho así conversaciones muy interesantes, es un poco un ejemplo de cómo puede ser una humanidad del futuro. A día de hoy nosotros somos los únicos de la especie Homo que perduran, sapiens, pero hemos convivido con muchas otras. Nosotros hemos tenido más éxito evolutivo, por el motivo que sea, que ahora no es momento de hablarlo, pero en el futuro esto irá pasando. O sea, nos iremos como especie expandiendo inicialmente por el sistema solar, luego más allá, con condiciones que son cambiantes, y la evolución de las especies también irá cambiando. Esto sin lugar a dudas, ¿no? Y el bar de Star Wars podemos verlo en un futuro como un ejemplo de lo que tiene que ver con la adaptación de los humanos a diferentes ambientes y luego vuelta a juntarse, ¿no? Es muy interesante pensarlo y sobre todo ver cómo va a ser, ¿no? Esa eventual sociedad marciana. Claro, esto lo planteamos y esto es un tema interesante. Cuando proyectas esa sociedad humana, nos estamos proyectando lo que entendemos por la sociedad actual, y hay un pesimismo importante, ¿no? Dice, volveremos a cometer los mismos errores, seguirá habiendo guerras, seguirán habiendo divisiones, el conflicto. Lo que pasa es que inicialmente, por necesidad de supervivencia, deberemos de colaborar. O sea, una de las cualidades que nos define como humanos, toda la especie Homo, es la colaboración. O sea, hemos tenido ese éxito evolutivo porque colaboramos entre nosotros. Y hemos tenido tanto éxito que ahora lo que hacemos es competir, ¿eh? Y esa, pues es otra manera diferente de avanzar, que oye, funciona mejor o peor, pero sí que es verdad que de por medio genera mucho conflicto. Cuando vayamos a Marte, tú no tienes opción a discutir. O sea, tú imagínate que vamos a poner el primer paso, ¿no? Durante 6 meses en espacios hacinados, con estrés prolongado, y tu compañero de viaje pues te da una mala contestación. Claro, tú lo que te pide es reaccionar en la misma nivel. ¿Qué pasa? Que lo que hay que ver es el origen. O sea, ver por qué está nervioso, por qué te ha dado una mala contestación, y probablemente tenga algún miedo que tengas que solucionar. El éxito de la misión será o no será en función de si la pasamos todos. Esto no es cuestión de decir, no hay opción a que tú te bajes, ¿eh? Entonces, cuando llegas a Marte, que una primera colonia mínimo va a tener que tener unas 100 personas. Me estás hablando de colaboración humana. Colaboración. No queda otra. Entre humanos, porque es que si no queda otra. El fracaso de uno es el fracaso de todos. De todos. Entonces no hay opción a que sea de otra manera. Y eso inicialmente va a hacer que el grupo sea cohesionado absolutamente por necesidad. Luego, a medida que vaya evolucionando, iremos viendo cuáles son las reglas del juego. Pero sí que es cierto que ahí partes de un punto bueno, y es que no hay legacy. O sea, no hay algo, por ahora dices, mira, voy a quitar las barreras, todas las fronteras. Y dice, pues a día de hoy, conforme está la sociedad, no es tan sencillo. Pero es que tú, cuando sales a la Luna, al espacio, en ese momento de epifanía que casi todos los astronautas suelen tener, ¿no? Cuando ven la Tierra desde el espacio, dice, hombre, yo no veo líneas, yo no veo que seamos diferentes, esto es un planeta compartido para todos que debemos de conservar, como si fuera una gran nave en el vacío interestelar, y que nosotros, cuando vuelven, pues ese cambio de mentalidad de colaborar, de ayudar, pues cambia, ¿no? No hay fronteras, como decía Locke. No hay fronteras, no hay diferencias, no hay más que un lugar donde mantener. El mío es el tuyo. Ahí está, ¿no? Entonces, claro, esto va a suceder en Marte. ¿Qué pasa? Pues que cada uno va con su religión, con su cultura, con sus sesgos, Nosotros ya hemos hecho misiones, pues casi todas es difícil que haya 2 personas de la misma nacionalidad. O sea, casi todas son, si hay 5 o 6 personas, cada uno es de una nacionalidad, cada uno de un credo, cada uno con sus... Y ahí es donde estamos viendo cómo esto se cohesiona. ¿Y cuál es la manera de cohesionar? Un bien superior. Eso siempre pasa. O sea, es o un bien superior o un enemigo común. Es lo único que nos une a los humanos, ¿no? Pero ahí tienes el ejemplo también, en vuestro caso, de que podéis hacer una cosa que de alguna forma también se está experimentando en la estación espacial, pero lo hacéis aquí, no a 400 y pico kilómetros de la Tierra, no con el mismo coste, sino que realmente estáis de alguna forma desarrollando todos esos protocolos de supervivencia. Además, me imagino, con algún tipo de control, como decías tú antes, habrá unas especialidades, pero aunque sea muy triste, tiene que haber a alguien, no solamente el comandante de la nave, alguien que gobierne y controle, que no haya nada, o sea, que todo sea colaboración y que no haya nada que sea discrepancia entre los elementos, porque al final es un desastre.
Bueno, pero esas incidencias surgen y hay que gestionarlas. Nosotros tenemos en las misiones, solamente puede hablar una persona con ellos, que es el CAPCOM, que es el responsable en comunicaciones, pero luego hay un psicólogo, hay un biólogo y hay un ingeniero por misión. Obviamente hay misiones porque están más, los tripulantes están más cohesionados y otras pues que no se conocen para nada, cada uno trae su mochila, por decirlo de alguna manera, sus objetivos concretos y sus situaciones de estrés. Y si no las hay, en muchas ocasiones las generamos para ver cómo se reacciona. Claro, a partir de ahí puede reaccionar efectivamente de maneras inesperadas y los conflictos surgen, ¿eh? Y nosotros tenemos que trabajar desde aquí. O sea, hay un psicólogo, hay una metodología de trabajo. Vamos a poner una situación de emergencia. La emergencia no puede ser solamente física, o sea, que si no habría que hacer una extracción, o sea, sino que también hay otro tipo de incidencias, ¿no? Con lo cual, nosotros lo que tenemos es esa monitorización. La primera acción es que han sido entrenados toda la tripulación para gestionar esos problemas. Si hay alguien que tiene un problema del que sea, estrés, ansiedad, depresión, aquí no te da tiempo, la tenías que haber traído, pero que tienes una incidencia emocional, pues hay uno o dos perfiles de psicólogo que tienen que actuar. Si con esto no funciona, toda la tripulación debe de trabajar con el mismo objetivo. Si vemos que esto no funciona, se activa lo que se llama una green card, que es que se saltan los protocolos en comunicaciones. A partir de allá puede entrar, y nos ha sucedido, que el psicólogo tenga que interactuar. O sea, es increíble cómo esto en la misión muta toda la misión, cambia todo. Me gustaría que de alguna forma esto, los que estén oyendo este programa, de alguna forma empezaran a apuntar qué posibilidades se les ocurren como problemas y cómo los solucionarían. O por lo menos bien las posibilidades de problemas y lo comentamos, y que siga habiendo de alguna forma una participación de tipos de problemas que probablemente a lo mejor los habéis ya tratado sobradamente, o que penséis en ellos, y de alguna forma esa colaboración que sea interactiva, es decir, qué situaciones creen quien esté oyendo esto que pueden darse, que puedan ser realmente muy singulares, que no sean realmente una situación normal en la Tierra, que se puedan dar fuera, e incluso las que hay aquí, que conozcan que son difíciles, cómo se gestionarían, qué piensan, qué situaciones son las que crean y qué piensan, cómo solucionarlas. Yo creo que va a ser muy difícil para muchas personas hacerse a la idea de qué situaciones puede haber, y sobre todo todavía mucho más difícil qué control de las situaciones pueden tener. Yo me gustaría tener en nuestra dirección de correo todo tipo de situaciones que puedan crear, que se puedan pensar que se van a crear o que se puedan crear, y otras situaciones que haya actualmente, cómo las solucionarían en una situación como la Luna o Marte, o incluso, como tú decías antes y apuntabas, en el viaje espacial, o sea, durante el viaje, que todavía es una situación mucho más descontrolada y más difícil de controlar, valga la redundancia. Entonces, me gustaría que se apuntara a eso, o sea, qué situación en la Tierra no se puede dar fuera y qué situaciones en la Tierra son difíciles de controlar. Bueno, y hay otra que es muy interesante también, y es cuáles aquellas que suceden en el espacio también suceden en la Tierra, que hay muchos puntos en común. O sea, de hecho, todo este entrenamiento mental tiene una aplicación directa en nuestro día a día, sin lugar a dudas. O sea, es algo que, por ejemplo, hemos vivido una situación traumática, aunque ahora ya no nos acordemos, ya nadie se acuerda de la pandemia, nadie se acuerda de todo lo que hemos pasado por ahí, pero nuestro cerebro sí. El área consciente tira a protegerte, pero todo esto está grabado. Nosotros lo que somos es el sumatorio de las experiencias que hemos tenido. Muchas de las situaciones que hemos vivido en la niñez son cosas que afloran, y afloran cuando menos lo esperas. O sea, tienen que ver con tu forma de ser, con tu conducta. No solo pandemia, un simple constipado. Sí. Pero todo esto, que te quiero decir que ha sido algo compartido, común y traumático, cuando salimos, dices, bueno, ya acabó, ya nadie se acuerda, pero esto tiene que ver con lo que tú eres y tiene que ver con las relaciones, y lo que muchas veces curamos las heridas del cuerpo, de la piel, pero las del cerebro, que son más importantes, sin lugar a dudas, mucho más importante, muchas veces no las curamos. Y algo que no curas aflora, y aflora muchas veces cuando menos lo esperas. Todo esto son cosas que nosotros entrenamos, cosas que llevan un método, y es algo que, bueno, pues para mí es un superpoder. Una vez que gestionas tu área inconsciente del cerebro, lo entiendes, sabes cómo reaccionar y sabes cómo tomar el control,
ir siempre de manera habitual vamos en piloto automático, dejándonos llevar por los demás. Y cuando digo los demás es desde políticos, partidos de fútbol o nuestra... Pero de vez en cuando hay que tener conciencia, tomar el control y ser, pues tener esas herramientas a mano. Las linternas y mantas. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a quedar sin luz y no está programado. Ese es un buen punto, David. Yo dejaría esa cuestión abierta, a ver qué opinión, quien quiera hacer la opinión, repito, en la dirección de correo, bien sea con un audio, bien sea con un vídeo, bien sea por escrito. ¿Qué harían en el caso, no hablamos ya de una pandemia como el COVID, que es bastante grave, que esa situación sería realmente trágica en una situación como esta, pero un simple constipado, que se sabe que es fácil de transmitir? Estás en una nave o estás en una zona como el caso de Marte, dentro de una zona más o menos controlada bajo tierra, y surge a una de las personas, que normalmente imagino los equipos no creo que pasen más allá de 10 o 20 personas. ¿Qué pasa con esa persona a la cual tú sabes que si dejas en contacto con los demás puede transmitir esa situación y la cosa puede ir a peor, o puede ser más grave o puede ser descontrolada? Pero ¿qué harías? ¿Lo aíslas? Aparte de cuidarlo, por supuesto. Pero ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la reacción de todos los demás? ¿Qué es lo que harían con una persona que está relativamente enferma? No estoy hablando simplemente de un estornudo, estoy hablando de alguien que empieza a tener fiebre y que puede ser algo totalmente ignorado, no se sabe lo que puede ser incluso algo de reacción sobre el planeta que estés o el satélite que estés, como la Luna, y sin saberlo, porque no tienes la suficiente conocimiento médico a lo mejor, o el médico no tiene los suficientes utensilios para determinar qué es lo que está pasando. ¿Qué harías con esa persona? No te queda otra. Eso es una cosa que me gustaría dejarla abierta a la pregunta. Yo llego a responder. No, prefiero que la próxima, con la que tú tengas, que de alguna forma lo gestiones y lo digas. A ver. Perfecto. Bueno, lo dejamos aquí por hoy. ¿Qué te parece? Muchas gracias. ¿Cómo lo ves? No, perfecto. Sí, bueno, tenemos un peligro terrible tú y yo. Lo hemos conseguido. Elon, estamos esperándote para tu misión. Tenemos que salvar a la Tierra. Te esperamos.